No muchos periodistas se hacen cargo de lo que dicen o tratan de contraargumentar con alguna otra pavada. Yo no me defino de esa manera. Yo si digo algo lo sostengo. Lo sostengo hasta que alguien me demuestre lo contrario. Esa es al menos mi visión del periodismo y de lo que yo hago en cada análisis, en cada reacción, en cada besanímetro, en cada video de opinión, en todo lo que ven ustedes en este canal de YouTube. Y luego de este clásico, tengo dos cosas para decir claras. Primero, como ven en el título del video, es mucho más decir que me voy a dejar llevar por los colores, pero es la verdad, señoras y señores. La paternidad es absoluta, lo dije en mi video de la previa, no esto, pero que Gimnasia tenía otra oportunidad histórica para poner una carta en el debate, no en el debate, pero en la chicana, para decirle algo futbolístico al hincha de Estudiantes, y otra vez la dejó pasar Gimnasia. Dejó pasar todas las oportunidades históricamente que tenían para ganarle en un mano a mano, qué sé yo, dar la vuelta en la cancha de su máximo rival, todas las dejó pasar Gimnasia. Hoy no fue la excepción. Por lo tanto, yo me baso en eso para decir que es una paternidad absoluta, por un lado. Y por otro, a pesar de que cierta parte de mí cree que es un ciclo cumplido el de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata, demuestra que con aciertos y con errores siempre trata de mejorar. A veces sus errores son muy notorios. Hoy, en algo más táctico, pensaba que puso la línea de 5 faltando 15 minutos para el final, dije, la pifió. Pero no, acertó absolutamente. Otra que no pifió en lo absoluto, que no acertó en lo absoluto y le erró, fue poner a su caprichito Alexis Castro. Hay muchas cosas para analizar en este video, del clásico que fue en el bosque. Era casi un hecho de que iba a haber un equipo fotocopia en Estudiantes. Hubo una sorpresa de Domínguez, hablábamos recién, de errores y aciertos. Bueno, no fue un acierto ni, más, ni lo más cercano a algo correcto al haber ingresado Lucas Salario y no jugó Facundo Frías, quien tampoco ingresó en el segundo tiempo. Entonces ahí ya te daba un indicio de decir, che, algo pasaba, no estaba al 100, bueno, por eso no lo tuvo. Ahora, Lucas Alario no es lo más cercano a un acierto de Domínguez, pero en esta voy a salir a defenderlo en parte. Lucas, qué vueltero, no, porque a ver, si yo critico es por algo y si yo quiero destacar o entender es por algo. Supongamos que Facundo Farías no estaba al 100% y me parece correcto que haya jugado Lucas Alario entonces, porque no lo podías meter a Domínguez Ávila, que ingresó en el segundo tiempo, desde el arranque, su primer partido como titular en la primera de Estudiantes en un clásico contra Gimnasia, en el Bosque en semifinales. No, para esa responsabilidad lo pones a Alario. Entonces, en eso es entendible ahora. Calario se tiene que ir, ni siquiera ni bien termina el año, es un hecho también. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. 11, los 10 jugadores atrás de Alario, los mismos que el partido pasado. Y por el lado de Gimnasia, Sanirato hizo un cambio. Lo sacó a Merlo, a Jeremías, que venía haciendo de buena manera, no tuvo su mejor ingreso en el segundo tiempo, el contexto le jugó totalmente en contra, y lo puso al colombiano Piedrahita, que volvió de una lesión, tampoco desopiló ni nada del colombiano, fue agua absoluta. El partido comenzó con mucho nerviosismo por el lado del Lobo, erraban pases que luego con el correr de los minutos los empezaría a estar más precisos en todas las entregas hacia sus compañeros, pero en los primeros minutos le costó, había mucha tensión y nerviosismo. Estudiantes parecía que se plantaba mejor, con una presión alta y por momentos queriendo ser protagonista manejando la pelota. Ahora, con el correr de los minutos, esto se fue un poquito desdibujando, que el esquema táctico, al menos del principio de Domínguez, era que Medina y Ascasíbar estén bien pegaditos a la salida limpia de Gimnasia. ¿A quiénes? A sus dos volantes centrales, a Barros Esqueloto y a Augusto Max. Y lo vuelvo a decir, los primeros minutos ni la tocaron prácticamente, ni Max ni Barros Esqueloto.
Les costó muchísimo asociarse con sus compañeros o salir limpiamente desde abajo al lobo. Recurrían a los dos zagueros centrales, a Gianpaoli y a Martínez, pelotazo para arriba. En varias ocasiones trasladaron y avanzaron hasta la mitad de la cancha, pero generalmente era pelotazo. Y Estudiantes lo estaba defendiendo bien a ese planteo, sumado a Edwin Cetre, que tuvo una función táctica muy específica y encima la rompió en lo que más sabe hacer. Partía desde la mitad de la cancha, retrocedía hasta incluso detrás de esa línea de la mitad de cal y lo marcaba a Pintado bien de cerca. Pintado, que habíamos hablado en mi video de la previa, del clásico, que era un lateral que subía muchísimo, y destaqué que Edwin Cetré va a tener que hacer un trabajo muy duro para marcarlo. Bueno, lo hizo porque ni la tocó Pintado prácticamente. En un par de veces subió, solo no lo siguió el colombiano, pero no pesó ni hizo nada en ataque Juan de Dios Pintado. Y Estudiantes estaba defendiéndose y parándose así en el bosque. Esquema que funcionó hasta los 20 y pico, todo, que Gimnasia se quitó un poquito la tensión y el nerviosismo y empezó a crecer. Empezó a hacer un poquito más, empezaron a jugar tanto Augusto Max como Barro Esqueloto, empezó a entrar más en acción Panaro, que era de los máximos goleadores en esta última época de Gimnasia, junto con el Chelo Torres, y empezó a pesar muchísimo en ataque. Un jugador que la agarraba y que encaraba. Lástima para él que le tocó contra una Razamendia que estuvo en su tarde también, el paraguayo. Despejó todo, se corrió todo, no se complicó. Cuando tuvo que tirar centros o salir desde abajo limpiamente, lo hacía de buena manera. Le tocó al lateral izquierdo nacionalizado paraguayo uno de sus mejores partidos en Estudiantes de La Plata, sin ninguna duda. Pero Gimnasia había empezado a crecer sobre el final del primer tiempo y en unos 2 minutos que se desdibujó todo, hubo un desorden total. Estudiantes tuvo una contra clarísima con Medina, que no terminó ni de rematar al arco ni de tirar el centro para el área. La agarró Insfran, saca mal, le queda a Palacios, no termina la jugada y viene el contragolpe de Gimnasia. Y Panaro, cuando parecía que se había desdibujado la jugada, tira un centro, se desvía y se metía al arco y la sacó con un manotazo sensacional Muslera. Parecía ese minuto de desorden de que era gol de Estudiantes, no, desaprovechó, le queda Gimnasia, gol no, la sacan. Fue como el desorden de la primera mitad, pero poco más. Los dos no querían regalar nada. Estaban sumidos, estaban hundidos y aferrados al plan de juego que habían creado justamente sus dos directores técnicos. El segundo tiempo, Gimnasia siguió con un poquito de esa misma intensidad que en la primera parte, sin tener grandes ocasiones, vuelvo a decir, esa de Panaro en la primera mitad y nada más. Y Estudiantes esa contra que no terminó a aprovechar bien con Medina. Seguía con intensidad Gimnasia, se paraba en campo rival y por momentos el partido volvía a ese desorden que se habían visto en esos 2 minutos de la primera mitad. En el complemento, por momentos, en el segundo tiempo, por momentos, jugadas aisladas, no había mediocampo ni de uno ni de otro. Se cargaron rápido ambos equipos de amarillas para cortar jugadas por entradas fuertes. Para mí, lo de Tello hoy fue correcto cómo lo fue llevando el partido. Si se quiere criticar algo, bueno, sobre el final dio 5 minutos, capaz que era para un minuto más de añadido, pero poco más. Poco, no, lo llevó bien, amonestó justamente a los que tenían que amonestar, capaz se reservó alguna amarilla que le podía haber sacado a un jugador de Gimnasia y también a otro de Estudiantes, pero poco que decirle a un árbitro dentro de lo pésimo que está el arbitraje del fútbol argentino, que cumplió y que dirigió dentro de todo bien, correcto, sin mandarse ningún moco fuerte, que es difícil en estas instancias, créanme. Luego, por más de que Gimnasia seguía jugando en campo rival, tenía la pelota, Estudiantes por momentos salía. Empezó a crecer un poquito ya en el segundo tiempo Cristian Medina, en la gestación de la jugada, no tanto en ataque, en la gestación, desde atrás. Y en un momento, en un pelotazo largo de Arzamendia, no estaba pintado en defensa, Gianpaoli pifia, le queda el 3 centro y gol de Thiago Palacios. Se pone en ventaja en Estudiantes, no me atrevería a decir inmerecidamente, porque ninguno de los dos tuvieron muchísimas chances, ninguno de los dos para mí fue el claro merecedor del triunfo. Pero acá, en estas instancias, en este torneo pésimo del fútbol argentino, el que golpea primero muy probablemente se mantenga en ventaja y se quede con el triunfo.
Bueno, hoy Estudiantes golpeó primero de manera contundente, otra vez Thiago Palacios, en todos estos mata-mata hubo participación directa del uruguayo y de Edwin Cetré. En el primer partido acá en Rosario, en el Gigante, asistencia de Palacios, gol de Cetré. En cuartos de final en Santiago del Estero, asistencia de Cetré, gol de Palacios. Y hoy nuevamente en el Bosque, centro de Cetré, asistencia y definición de Thiago Palacios, que se empezó a circular en el último tiempo la foto cuando salió con Argentinos Juniors, reprobado por el público, abrazado con Eduardo Domínguez, tapado la cara, y ahora se destapó y está jugando bien Thiago Palacios. Bueno, mucho se le puso en velo, es decir, ya estaba jugando con la cabeza más afuera que adentro en Estudiantes, pero levantó Thiago. Y lo importante es que rindió y le sirvió porque de los 3 goles que marcó Estudiantes en esta etapa finales, que los 3 fueron goles de triunfo, en todos participó. En el juego para mí dejó a deber algo hoy. Muchas veces hizo una de más, no la soltaba, pero bueno, hizo lo que no está haciendo los 9 de Estudiantes en estos últimos partidos, que es meter la pelota. Porque el Alario con el pésimo partido que tuvo no lo iba a hacer. Por lo tanto, llegó y golpeó va debajo del arco prácticamente. Se puso en ventaja Estudiantes, a partir de ahí empezó a manejar la pelota, trató de defenderse teniendo la posesión de la misma y empezó a tener más espacios por momentos para controlarla, tal como hemos visto del buen juego de Estudiantes con la pelota a lo largo de este 2025, 2024, 2023 por muchos momentos, donde Estudiantes se hace fuerte con la tenencia de la pelota y ataca al rival. El tema es que no terminó de atacar luego del gol. No tuvo ocasiones claras, algún que otro remate fuera de ese 3, después otro de Arzamendia sobre el final, pero poco supo aprovechar Estudiantes los espacios que tenía luego de que se puso en ventaja, porque Gimnasia obviamente dio un paso al frente, fue a buscar la igualdad, Sanirato, perdón, metió, siempre me confundo, pido disculpas, 3 cambios, desde el fondo metió a Briasco, a Hurtado, quiso renovar el frente de ataque, lo metió a Merlo, que vuelvo a decir que no tuvo su tarde, le dio muchísima lástima al pibe pobre, que el contexto le pesó muchísimo y no le salió ninguna a Jeremías. Por el lado de Estudiantes, Domínguez respondió con Franco Domínguez Ávila en su segundo partido como profesional en la primera de Estudiantes de La Plata, por Alario, tarde para el olvido. Alexis Castro, su caprichito, ahora por derecha, no fue por izquierda, porque Cetré lo dejó, lo sacó Palacio y lo metió por derecha. Alexis Castro, siempre hay algo nuevo que innovar y que apreciar. Y también a Mondarain por Piovi. Era un cambio cantado porque Piovi estaba amonestado. Gran partido de Ezequiel Piovi. Se equivocó en un par de veces, tal vez, capaz que subió de más, metió alguna falta que tuvo que cortarse, ganó una amarilla muy rápido. A los 11 minutos fue la amarilla para Piovi, pero a partir de ahí cortó, era la rueda de auxilio que necesitaba en el equipo. Cuando Ascasíbar se mandaba para el ataque, Piovi quedaba en el medio y la hacía de buena manera. Piovi cada día más asentó y jugando mejor en Estudiantes de La Plata. No fue la figura como el otro día en Santiago, pero cumplió con creces. A Mondrain lo mismo, entró y no le pesó el contexto para nada, el equipo estaba en ventaja y el chico dejó la vida en cada jugada, marcó bien, nunca se complicó. Es extraordinario lo de Mondrain y el quilombo que tiene Estudiantes en el medio, porque tiene un jugador que juega mejor que el que le sigue atrás. Es impresionante. El único que desafina en ese medio, lamentablemente, termina siendo Ascasíbar, que hoy no terminó ninguna jugada bien en ataque, lamentablemente. Ni una. Porque en el segundo tiempo, cuando tuvo que trasladar y dar la pelota, incluso a Medina le dio un par de pases que eran sencillos y los dio largo y perdía la pelota a Estudiantes. Me sorprende, yo hasta me atrevería a decir la falta de confianza que hay en Ascasíbar para pisar el área, para terminar las jugadas, para incluso pasar la pelota a un compañero en campo rival. Me está costando mucho a Casíbar. Ahora, como digo esto a Casíbar, lo critico, también destaco de que dejó el alma, de que cortó bien casi todas las pelotas, tuvo un duelo en un momento ahí personal con el hijo de Guillermo, con Barro Esqueloto, bueno, pero cumplió y lo hizo bien a la hora de marcar, a la hora de meter, a la hora de presionar y de ser ese Ascasíbar rústico que conocíamos. Ahora está el deber a la hora de terminar la jugada. Y hoy quedó muy en evidencia eso Ascasíbar. Luego Domínguez metió línea de 3 con Facundo Rodríguez. Fue cuando yo le dije al principio del video, che, no, no, acá no, bueno, pero la verdad sí, acá sí, porque Gimnasia no tuvo ideas para atacar, fueron centros por los laterales con Silva Torrejón por izquierda y Pintado por derecha, algo de Merlos que
se equivocó más de lo que acertó el pibe de Gimnasia y Estudiantes aguantó bien. Llegaron a un par de pelotas al área, corners, que casi todos descolgó Muslera y otros remates que se fueron desviados y no pasaron cerca del arco. Estudiantes aguantó bien y ganó nuevamente el clásico. Los dos partidos dirigidos por Sanirato terminan siendo derrota con Estudiantes. Parece paradójico, parece el destino, pero termina siendo esto. Estudiantes, un equipo que antes que comenzaran los playoffs se había clasificado de pedo, no voy a decir se clasificó por la ventana porque Estudiantes desde la primera fecha hasta la última del torneo clausura siempre estuvo dentro de los primeros 8. Eso es una realidad, es algo lógico. Los otros hubieran clasificado por la ventana. El tema es que Estudiantes se metió de pedo y con muchísima suerte porque se le dieron 4 resultados. Porque perdió Banfield, Belgrano no ganó, perdió Defensa y Justicia y también había empatado Huracán. Si cualquiera de estos 4 ganaba, lo dejaba fuera Estudiantes del torneo. ¿Fue mucha suerte? Sí. ¿Puede ser destino? También. ¿Quién te dice que no? Pero lo concreto y lo cierto es que hoy Estudiantes está en la final. Jugadores para destacar de ahora del clásico. Bueno, ya estuve hablando de C3, de Muslera, que descolgó muchísimos centros. Otra vez voy con el colombiano, con una tarea mucho más táctica y defensiva hoy para anular a Pintado, que lo hizo muy bien en la primera mitad y un parte también del segundo tiempo. Es más, le sacó hasta una amarilla al lateral derecho de Gimnasia y también fue decisivo en ataque. Para mí C3 termina hasta siendo la figura de esta tarde en el Clásico, porque cumplió su tarea táctica y generó muchísimo peligro y además tiró la asistencia. Es muy difícil no elegirlo a C3 como la figura. Palacios por el gol, sí, lo destaco porque está haciendo lo más importante, que es ganar los partidos mediante los goles. También la saga central, Núñez y González Pires. A mí que González Pires no me gustaba siendo un defensor central izquierdo, siendo el 6, y lo está haciendo de buena manera, hasta incluso saliendo con la pelota, que era el principal problema de González Pires, porque es diestro, no zurdo. Y ya había regalado un par de goles jugando y saliendo mal desde esa posición. Pero no se complica. Juega corto con Arzamendia, con Piovi. Se ve totalmente consagrado en esa posición a González Pires. Sumado a que Núñez volvió, le ganó ese puesto a la pulseada a Facundo Rodríguez y lo está haciendo de manera excelente. Deja la vida en cada pelota. Hoy sacaron todo de arriba, despejaron cuando pelota llegó al área de Estudiantes. Consagrada la saga central pincha. Arzamendia por izquierda, un león, dejó la vida, dejó el alma, salió lesionado, entró Benedetti, pero bueno, era yo creo que un calambre de tanto esfuerzo que tuvo. Medina me gustó mucho más en el segundo tiempo. Le falta también terminar la jugada a Medina, pero levantó muchísimo y movió bien los hilos de Estudiantes de La Plata. Principalmente, lo vuelvo a decir, en el complemento. Franco Domínguez Ávila lamentablemente no entró muy bien, no entró, le pesó el contexto, se ganó una amarilla rápida, pero bueno, tampoco le puede pedirme mucho a un delantero de 19 años, es la realidad. Y por último, le vuelvo a destacar a Ezequiel Piovi. Para mí, cumplió con creces en la mitad de la cancha y a Mondarain, que ingresó en el segundo tiempo, también la rompió absolutamente. Estudiantes estará el sábado que viene en Santiago del Estero nuevamente, como el fin de semana pasado, y enfrentará a Racing Club en la final. ¿Otra final? Sí, otra final. Ya he dicho 10 millones de cosas negativas de este formato que no me gusta para nada, pero Estudiantes de estos 3 partidos, los mata-mata en los cruces, le ganó bien a Central, acá en Rosario, le ganó bien a Central Córdoba. Hoy en el Bosque se impuso, te digo, más por su paternidad que otra cosa, no lo justificó a ese triunfo como en los 2 partidos anteriores, pero bueno, tampoco Gimnasia había hecho mucho hoy. Era un partido de gol gana y lo ganó Estudiantes. Y enfrentará a Racing. Y lamentablemente de acá, y con esto quiero cerrar el video, le mando un fuerte abrazo a que no la debe estar pasando para nada bien a Pablito Carroza, que deseaba que ocurra un robo, una mancha en el fútbol argentino hoy a favor de Gimnasia y en contra de Estudiantes. Por lo tanto, le mando un fuerte abrazo y para que lo roben Estudiantes tendrá que seguir esperando. Así que desde Lucas Besani, yo como periodista, acá vivo en Rosario en este canal de YouTube, le mando un fuerte abrazo a Pablo Carroza y que se recupere pronto. Muchas gracias por ver. Si te gustó, no te olvides de apretar el botoncito de like aquí debajo mío y de suscripción activando la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos llame.
Gracias por ver. Chau, chau.